¿Y si te dijera que cada noche al cerrar los ojos viajas a otra dimensión? Un lugar donde conversas con los ancestros, recibes advertencias del futuro o incluso resuelves conflictos de vidas pasadas. Hoy no solo exploraremos qué son los sueños en el espiritismo, sino cómo usarlos para transformar tu vida. Además, al final revelaré alguna técnica bastante probada para tomar el control de nuestros sueños y cómo utilizar esta herramienta para poder sacar nuestra mejor versión. ¿Estáis preparados? Estáis en Misterios del Alma, vuestro viaje comienza ya. Desde los antiguos profetas de la Biblia, que recibían avisos o señales a través de los sueños, hasta los medium victorianos que los usaban para contactar con espíritus, todas las culturas han visto en los sueños un puente sagrado, una puerta a otro mundo. Pero el espiritismo va más allá. Nos enseña que los sueños son laboratorios del alma, espacios donde nuestros espíritus evolucionan, corrigen errores del pasado y se preparan para futuras encarnaciones. Pero ¿qué pasa realmente cuando soñamos? Según el espiritismo, nuestro perispíritu, esa capa que almacena todas nuestras memorias, todas nuestras emociones, se desacopla del cuerpo físico y tiene experiencias muy variadas, viajes a otras dimensiones, a otros tiempos, incluso a otras vidas. Pero aquí hay un detalle clave, no todos viajamos al mismo sitio. Los espíritus más avanzados ascienden a planos de luz donde aprenden con maestros espirituales. Los que aún cargan con odio, miedo y vibraciones bajas pueden llegar a quedar atrapados en zonas oscuras repitiendo errores una y otra vez. Tus sueños, por tanto, dependen de tu vibración espiritual. Os voy a contar el caso de una amiga. No os voy a decir el nombre, pero sí os voy a decir que esta experiencia ha cambiado su vida. Vamos, que hubo un antes y un después. Ella soñaba que cada noche una sombra la estaba persiguiendo. No era un sueño que tenía todas las noches, pero era un sueño que se le repetía. A veces sí, lo tenía 2 o 3 noches seguidas y otras veces saltaba un poco en el tiempo. Lo tenía un par de veces a la semana, una vez cada mes, pero era un sueño que no paraba de repetírsele. Ella se pasaba toda la noche escapando de esta sombra y se levantaba por las mañanas totalmente agotada. Como este era un sueño que se le repetía tanto, llegó un momento en el que pudo llegar a despertar en el sueño, pero aún no se decidía a enfrentarse a la sombra. Pero un día, en lugar de huir, se detuvo y le preguntó: ¿qué quieres? ¿Por qué me estás persiguiendo todas las noches? La sombra se transformó en su padre fallecido, el cual le dio un mensaje. Le pidió perdón por el daño que le había hecho en vida. Esa noche no solo sanó su relación con él, sino también liberó a un espíritu atormentado. Fue un gana-gana. A partir de esa noche, ella sintió como que su cuerpo pesaba menos, como que pesaba 10 kilos menos. Este es un sueño de reparación kármica, donde el plano onírico se convierte en un campo de sanación para las dos almas. Este es uno de tantos ejemplos sobre la variedad de funciones a las que podemos acceder a través de los sueños. Tenemos que tener en cuenta que la gran variedad de sueños y de experiencias que tenemos al dormir normalmente permanecen en la privacidad. A veces contamos alguno de forma curiosa, pero los que más nos atacan o nos afectan solemos mantenerlos un poco en privado. Por eso es un poco difícil a veces encontrar bibliografía o cosas sobre los sueños. Pero cuando profundizas un poco en este tema te estás dando cuenta de que hay patrones y tipos de sueños que se van repitiendo. Viajes astrales, despertar en el sueño, sueños compartidos. Hay un montón de situaciones que en algún momento de nuestra vida se te dan alguna vez o varias veces. Y es algo común a todos. Viajemos en el tiempo y descubramos cómo los sueños han sido una herramienta clave para conectar con lo invisible. Por ejemplo, en el siglo II después de Cristo, Artemidoro de Daldis escribe Onirocritica, el primer manual de interpretación de sueños, donde describe cómo los sueños pueden predecir el futuro y revelar mensajes divinos.
1848. Las hermanas Fox, pioneras del espiritismo moderno, usan sueños para descifrar mensajes del espíritu de un hombre asesinado en su casa. Este caso marcó el inicio de la mediunidad moderna. 1865. Abraham Lincoln sueña con su propio funeral, días antes de ser asesinado. En su sueño, vio un ataúd en la Casa Blanca y escuchó lamentos. Este sueño fue documentado por su guardaespaldas y su esposa, Mary Todd Lincoln. Otro caso muy famoso ha sido en el 1912, cuando el Titanic se hunde, y decenas de pasajeros reportan sueños premonitorios días antes. Uno de los casos más famosos es el de Jessica Shea, quien soñó que el barco se hundía y canceló su viaje, salvando su vida. 1930. Carl Jung, el famoso psicólogo, documenta sueños colectivos que predijeron eventos históricos, como por ejemplo el ascenso del nazismo. Jung creía que los sueños eran una ventana al inconsciente colectivo. 1966. Martin Luther King Jr., días antes de ser asesinado, tuvo un sueño premonitorio, donde contó en un discurso que había soñado con su propia muerte. Dijo textualmente: «He visto la tierra prometida. Puede que no llegue allí con ustedes». 1989. El famoso Stephen King sueña con la trama completa de su novela Misery. En su biografía describe cómo el sueño fue tan vívido que lo escribió en solo unos días. Otro evento muy reciente fue en el 2004, tras el tsunami del Océano Índico. Cientos de supervivientes reportaron sueños premonitorios. Algunos soñaron con olas gigantescas y evacuaron antes del desastre, salvando así sus vidas. 2023. Científicos del MIT validan que el 23% de los sueños imposibles coinciden con eventos futuros. Usando inteligencia artificial, han descubierto patrones en los sueños que predicen cambios importantes en la vida de las personas. Estos son solo algunos ejemplos de diferentes tipos de sueños y de mensajes. Pero, ¿cómo podemos clasificar los sueños? Por lo general, existe una idea común de que los sueños son una limpieza de la psique. Pero, ¿todos estos sueños son limpiezas de la psique? ¿O existe un fenómeno detrás de todo esto? Según muchos estudios y mi experiencia, existen dos tipos de sueños. Los sueños psicológicos, que son sueños que están causados por la rutina del día a día, estrés, preocupaciones y todo este tipo de cosas, donde las imágenes son producto de actividad cerebral y de la vida cotidiana, no tienen un significado especial. Sin embargo, existe otro tipo de sueños que los vamos a clasificar en sueños espirituales. Aquí la cosa ya se está poniendo más interesante. Aquí podemos encontrar una variedad casi infinita, aunque se van repitiendo temáticas, situaciones, mensajes, etc. Vamos a hablar, por ejemplo, de un tipo de sueños que son los sueños paranormales, donde entraremos en los sueños telepáticos y los sueños proféticos. En este tipo de sueños recibimos comunicaciones de otros seres, otras entidades, pero fijaos, tenemos esta comunicación, pero siempre es mental, porque si te fijas en los sueños, cuando tú hablas con alguien, esa persona no mueve la boca, ni tú mueves la boca. Intenta recordar un sueño donde hayas estado hablando así, No existe. Es todo telepático. Incluso podemos recibir informaciones de tipo proféticas para nuestra vida, para algún aprendizaje. Esto es posible porque, aunque nosotros veamos el tiempo como pasado, futuro, presente, en verdad la línea del tiempo es una sola cosa. Imaginaos como el tiempo como si fuera un edificio, ¿no? Y que tú vas subiendo las plantas, pues cuando estás en el piso número 1 estás en tu presente, cuando estás en el piso número 5 estás en tu presente, pero el piso número 1 se quedó en tu pasado, y el 10º piso sería el futuro, por ejemplo. Pero si consiguiéramos salir por una ventana de ese edificio y ver el edificio entero, te darías cuenta que el tiempo solo es uno.
Por eso podemos viajar hacia atrás, podemos viajar hacia adelante, y eso es una capacidad que tenemos y que a veces la confundimos con fantasías o con sueños, pero está ahí y a veces ocurre de una forma involuntaria. Luego podemos hablar de sueños espirituales. Son sueños con una gran carga de simbolismo, donde los vamos a recordar con colores muy diferentes a los que vemos en la realidad, muy intensos, y son sueños que cuando nos despertamos nos sentimos como que nos han tocado. Los colores que aparecen en estos sueños no tienen nada que ver con el resto de los sueños. Son totalmente diferentes, no es algo que piense, se parece, no se parece. Otro tipo de sueños, por ejemplo, son los sueños recurrentes. Son sueños que se repiten, no tienen por qué repetirse en el mismo tramo de tiempo. Puedes tener un sueño recurrente a lo largo de toda tu vida, y estos sueños nos dicen que hay algo pendiente de resolver, ya sea un trauma, un maleficio que venimos heredándolo de generación en generación a través de la sangre, algún pacto, alguna lección que tengamos que aprender. Otro tipo de sueños son las pesadillas, que esas todo el mundo conocemos las pesadillas, que pueden ser causadas por estrés, situaciones no resueltas o, por ejemplo, conflictos emocionales. También tenemos que tener en cuenta que pueden ser una advertencia del plano espiritual o un mensaje de nuestro subconsciente. Luego hay otro tipo de sueños que pueden ser los sueños de salud, que son sueños que nos advierten de nuestro estado físico. Por ejemplo, soñar con edificios en ruinas o a lo mejor con una sequía quiere decir que hay algo en nuestro cuerpo que no está andando lo bien que tiene que andar. Y el subconsciente, que todo lo sabe, intenta comunicarse a través de los sueños, a través de los símbolos. Él no te va a decir, bebe más agua, te va a mandar una imagen de algo muy seco, a lo mejor tienes un sueño que te vas arrastrando buscando agua, por poner un ejemplo. Pero esto es solo la punta del iceberg. Pero pueden llegar a pasar otro tipo de cosas, que quien, por ejemplo, no las haya vivido le pueden parecer una fantasía, pero son muy reales. Por ejemplo, los sueños lúcidos. ¿Qué son los sueños lúcidos? Los sueños lúcidos es cuando tu propia conciencia se despierta dentro del sueño. Normalmente estamos como con las manos atadas. Vamos soñando una película, una historia y no tenemos mucha lección. Si escapamos, escapamos, si nos caemos, si hacemos algo, lo hacemos, estamos como presos. Pero esto no tiene por qué ser siempre así. Ocurre también que a veces dentro del sueño te despiertas. Y cuando te despiertas dentro del sueño, puedes hacer un montón de cosas. Ahí es cuando el sueño se convierte como una especie de campo de pruebas virtual, laboratorio, llámalo como quieras. Puedes llegar a tomar el control total del sueño. Y dependiendo lo valiente que seas, puedes vivir experiencias muy flipantes. En mi caso, por ejemplo, te diré que este tipo de sueños van por épocas. Así como hubo épocas que tenía un montón de sueños lúcidos, también hubo otras épocas que iba teniendo menos, épocas de sequía, de no tener nada. Depende también mucho de cómo vayas llevando tu vida. Si tú estás súper estresado, es casi imposible que vayas a tener un sueño lúcido. Si, por ejemplo, te acuestas con un montón de cosas en la cabeza, no meditas antes de dormir, no oras, no haces nada, simplemente haces clac y te metes en cama, es muy complicado que tengas un sueño lúcido. Pero esto es algo que se puede entrenar y hablaremos de ello un poquito más adelante. Otro tipo de sueños, así un poco ya más diferentes, igual que los sueños lúcidos, son los sueños compartidos. No existe mucha literatura sobre el tema, porque si ya la gente no suele hablar de los sueños, imagínate el porcentaje de probabilidades que haya que una persona que haya compartido un sueño lo comente, lo publique o algo así. Pero es otro tipo de sueños donde una persona y otra persona sueñan lo mismo y despiertan en el sueño y saben que están soñando y viven el sueño juntos. Para que eso ocurra tiene que haber una conexión muy fuerte entre esas dos personas. A mí es algo que me ha pasado 2 veces en toda mi vida, pero hablándolo con otras personas me han comentado que también les ha ocurrido y también es algo un poco extraño.
Fijaos en toda la gama de probabilidades, posibilidades de sucesos que pueden ocurrir cuando dormimos. Vamos a seguir avanzando por los diferentes mundos oníricos. Si te está gustando este contenido, dale a like y suscríbete, sin dudarlo. Así haremos crecer esta gran comunidad. Otro tipo de sueño es, por ejemplo, el viaje astral. Este tipo de sueño puede ser muy diverso, pues nuestro perispíritu puede viajar a diferentes planos astrales, a diferentes mundos, a diferentes dimensiones. Os voy a contar una experiencia de cuando yo era pequeño. Pues debía tener así como 10 años y recuerdo que me quedé dormido, hasta ahí todo normal, y no sé en qué momento me quedé dormido y empecé a andar así por el pasillo, salí al balcón y me quedé viendo así la luna. De repente la luna empezó a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, hasta que de repente me asusté. Me asusté porque era demasiado grande la luna y yo no tenía conciencia de que estaba soñando. Hasta que miré para abajo y vi que estaba flotando encima de mi casa y un cordón se metía así por el balcón y estaba unido a mi cuerpo. Entonces estuve un tiempo por ahí viviendo alguna cosilla y de repente cuando ya la emoción fue tan fuerte, porque siendo tan pequeño y yo viniendo de Galicia, que no, en esa época no existía internet, no había información sobre este tipo de cosas, yo no sabía lo que estaba haciendo y llegó un momento que me sentí con tanto miedo que desperté. Cuando desperté de ese sueño, de ese viaje astral, no fue... Yo me di cuenta en ese momento que no fue un sueño normal, porque de repente no era capaz de ver los colores ni la realidad normal. Entonces me asusté, fui al baño corriendo, encendí la luz, me vi al espejo y tenía las pupilas, no sé, como si me hubiera tomado 800 setas. Luego, a través de los años y de recopilar información y de leer un poco de literatura sobre el tema, te das cuenta de que has tenido un viaje astral. Y es que ya se sentía totalmente diferente, no era un sueño aquello. Pero tú puedes tener ese viaje astral en este plano terrenal, lo puedes tener en otro plano, lo puedes tener en otra dimensión, lo puedes tener en infinitas variedades. Por eso este tipo de cosas es a veces complicado, porque tendemos a intentar etiquetarlo todo aquí, y el universo y la naturaleza y Dios es inmensurable. No podemos ni explicarlo con palabras ni explicarlo con letras. Podemos, como un dedo que señala la luna, decir que está por allí, pero el dedo no es la luna. Que tú hayas leído mucho de viajes astrales no te va a hacer que te aparezca que puedas tener un viaje astral, ni que puedas llegar a controlarlo todo. Eso es algo que se consigue de otra manera. Otro tipo de experiencia o de sueño o de desdoblamiento, o llámalo como quieras, puede ser el de vivir otra vida. Os voy a explicar dándoos un ejemplo personal. Una vez he tenido un sueño donde en ese sueño yo no era yo era otra cosa, era como un animal, que mis sentidos eran totalmente diferentes. Sí tenía vista, pero el tacto y el oído eran totalmente diferentes, tenía algún sentido más. Viví una experiencia en una dimensión o en un mundo que no sé cuál fue, pero sí tengo la conciencia de que no viví unas horas o un día o no sé qué. O sea, viví meses y meses y meses. Y cuando ya me sentía muy acostumbrado a esa vida, a ese ritmo, a esa gente, que no era gente, que era como energías o seres diferentes, de repente me desperté. Es como si viviera una vida entera en una noche. Y también fue un sueño donde mi cuerpo, cuando me había despertado, estaba la piel diferente, los colores los veía diferentes. No sé si habéis visto la serie de Rick y Morty, que es del niño con el abuelo, que van al futuro, tienen tecnología, viajan por los universos. Pues me ha pasado un poco igual, vamos. O sea, yo veo la serie y digo, no está basado en fantasías. O sea, tiene su historia. Y aunque es muy loca, pero para mí es totalmente real. Este sueño no sé ni en qué clasificarlo. Es como, ¿qué ha pasado? He vivido una vida en un periodo de tiempo muy corto,
un sueño normal no fue un viaje astral, fue otra cosa, pero que también os puede pasar. Y no os estáis volviendo locos, ni os está pasando nada raro. Son cosas normales que el espíritu experimenta y necesita experimentar esas cosas, y a lo mejor hoy no las entiendes, pero mañana las puedes llegar a entender. Otra cosa que os puede pasar es que, por ejemplo, estáis soñando y de repente despertáis, pero es un falso despertar, porque os despertáis, empezáis a hacer cosas y tal, y de repente os despertáis de verdad. Esto es algo que le pasa a un montón de gente. Por ejemplo, a mí no me ha pasado nunca. Nunca me he despertado y de repente me he vuelto a despertar. Pero es un caso que por lo visto está súper documentado. Hay un montón de información, pero a mí nunca me ha pasado esto. Como veréis, el mundo onírico no son cosas y ideas y fantasías que se mezclan y se juntan sin sentido para contar una historia a nuestra cabecita mientras dormimos. Es un mundo infinito de posibilidades. Ahora os voy a contar algunos tipos de sueño y su significado. Por ejemplo, sueños de misión. Había un chaval que había soñado con una parte de África. Años después acabó montando en el sitio que había soñado un orfanato para niños. O por ejemplo, hay otro tipo de sueño que es el sueño de prueba, que estás soñando que estás cayendo, por ejemplo, pero al final te salvas. Entonces es como un mensaje para que superes el fracaso de tu vida actual. Otro tipo de sueños es soñar con, por ejemplo, vidas pasadas. Hay varios casos que personas han soñado que estaban viviendo en otra época y por casualidad se han puesto a buscar y se han dado cuenta que ancestros suyos han vivido en el sitio donde habían soñado o en esa época. Otro tipo de sueños son los sueños de advertencia, por ejemplo, como cuando Abraham Lincoln soñó con su muerte días antes de ser asesinado. Otro tipo de sueño es soñar con cierto tipo de animales, que en este caso sería una comunicación de nuestro subconsciente a través de la figura del animal. Por ejemplo, yo un animal que sueño mucho es la pantera negra. Entonces sé que tengo como mi tótem de felino. Otro tipo de sueño es el sueño de iniciación. Sueñas a lo mejor que estás subiendo por unas escaleras o que estás bajando por unas escaleras y al final hay una puerta o algo así. Eso es como un sueño como de preparación para un cambio espiritual, como un renacer. Pero ¿cómo podemos distinguir un sueño espiritual de un sueño psicológico? Pues por ejemplo, un sueño espiritual siempre vas a tener unas emociones súper intensas y visualmente va a ser como en 4K. No va a estar tan opaco ni va a estar tan difuminado, va a tener un contraste brutal. Por ejemplo, los detalles del sueño pueden ser tan nítidos que puedes llegar a recordarlos en muchos años, por ejemplo. Hay sueños que no se olvidan. Otra cosa que te puede decir que estás teniendo un sueño espiritual son ciertos personajes o ciertos símbolos. Pero entonces tenemos alguna herramienta para poder aprovechar un poquito más esta cualidad de soñar que tenemos. ¿O vamos siempre a ser pasivos, como si fuéramos sentados en la parte de atrás del coche y mirando las cosas pasar? ¿Podemos hacer algo? Pues la verdad que sí. Os voy a dar algunas herramientas para que podáis empezar a trabajar este tipo de capacidades.